Terminás en la cárcel de La Plata. Sí. 7 años en total estás preso. 7 años y 8 meses. Y en la cárcel de La Plata te dan un consejo que te cambia, Sí. ¿no? Un amigo de tu viejo. Sí, el pastor de la iglesia, a mí no sabía dónde meterme, se hizo prisionero bonaerense, porque dependía de la justicia federal. Sí, Entonces era un problema que me pasara algo. sí. Entonces, viendo dónde me metían, se enteraron que Caballo Sala, que era el pastor general de la iglesia Libres en Cristo, que era una iglesia Sí. que se fundó dentro del penal, había sido compañero de mi viejo. Evangelista. Evangelista él. Sí. Cuando era compañero de mi viejo todavía no era evangelista. Sí. Pero había sido evangelista y al toque me ubicaron ahí. El pastor dijo, sí, tráelo para acá, que lo cuidamos acá, no le va a pasar nada. La iglesia tenía un marco de seguridad ahí adentro que era bastante particular. Y nada, al segundo día que me ubicaron en el pabellón de evangelista, preguntaron ¿quién quiere estudiar? Y la verdad que él me dijo, anda a estudiar, hace algo, no te queda chanchado, me decía Sala. Y me anoté en la escuela y empecé a estudiar. Eso creo que fue el principio del cambio de mi vida. Y de nuevo, vuelvo a esto del mérito, que es bien distinto a la meritocracia, ¿no? Porque vos estudiando ahí tenés el mejor promedio De la Ciudad de La Plata. de los toda La secundarios. Plata. De todos los secundarios de La Plata. Sí, sí. Alac me entregó la medalla. En el Teatro Argentino, donde estuvo Cristina el otro día, ahí me entregaron. ¿Con qué promedio, Pitu? 9.86. Joder, miércoles. 9.86. Bueno, sí, un tipo que vivió en la calle, 5 hermanos, el padre siempre preso, drogadicto, quilombo, 5 tiros. Va y se pone a estudiar y hace el mejor promedio, no de la cárcel, el mejor promedio de toda La Plata. Sí, siempre fui buen alumno igual, ¿eh? En la primaria también me iba muy bien. Nunca repetí un grado, tenía no sé, retengo algunas cosas, retengo información muy rara, pero la retengo. No era estudiar tampoco mucho, era más de prestar atención cuando la profesora o el profesor explicaba. Y me quedaba muy grabado esas cosas, entonces no me era muy difícil estudiar. Y dentro de la cárcel tenía muchísimo tiempo. Pero lo más importante que me pasó dentro de ese contexto fueron 2 cosas, que tenía 2 profesores que eran Jorge y Freud, Hugo. Uno era de cívica y otro de contabilidad. Que lo que menos hicieron es enseñarme contabilidad y cívica y me empezaron a hablar mucho de política. Un día tiraron una consigna, yo me prendí y los tipos de ahí, durante los 5 años que yo hice la secundaria, no hubo una sola clase en donde no tuviéramos un rato para hablar de política, de coyuntura, de peronismo, del rol de los medios. Jorge me hablaba del rol de los medios cuando acá nadie hablaba del rol de los medios. Y yo no entendía lo que me decía, lo entendí después. Los intereses de los medios. Para mí Santo Biasati siempre dijo, era el defensor de pobres y ausentes, era el tipo que había denunciado el menemismo, lo que no sabía que había sido socio hasta la denuncia del menemismo, ese medio, ¿no? Y algunos medios de comunicación. Y empecé a entender el rol un poco más de los intereses que se juegan detrás de esas cosas, por ejemplo, ¿no? Me hablaron de peronismo, de una sociedad más igualitaria, de qué pasa cuando no hay oportunidades. Empecé a entender un poco también qué me pasó a mí en ese proceso. Y otra de las cosas fundamentales fue la lectura. Ellos me inculcaron mucho leer. Leer a mí me cambió la vida, porque antes de que yo fuera a la cárcel no podía sostener una conversación con Bonnie de 15 minutos. Era muy básico mi vocabulario, mi pensamiento y todo eso. La lectura me dio palabras, las palabras me permitieron volcar en ello muchas cosas que me pasaban, que antes por ahí las expresaba a través de la violencia o de otras cuestiones. Entonces, en definitiva, la educación me abrió la puerta a leer y la lectura me hizo un tipo menos violento, no tengo duda. Qué espectacular eso. Leí ese dato y me parece increíble, que la educación no es solo que te hizo un tipo, instruido, que puedes hablar de cualquier cosa, sino que te hizo menos violento. Y cuando vos contás estas cosas, vos ponés en las palabras, ¿cómo puedo decir? Vos ponés tus emociones también en esa palabra, las evacuás, las largás, sentís que lo comunicás, es distinto. Bueno. Muchas veces los pibes, yo noto eso de los pibes del barrio, que tienen muchas cosas para decir y no saben cómo decirlas. ¿Y eso se traduce en violencia? Y muchas veces sí. Sí. O al menos es el ámbito en donde más cómodos se sienten, ¿no? Más habitual están. Vos fijate, no te digo que en todos los casos vaya a ser así, pero como un tipo que estaba a cierta edad ya parecía un caso perdido, termina por medio de la educación reformando su vida y siendo casi otra persona. Me parece increíble.